alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Gracias le damos al Señor. Saludo a todos los hermanos de la predicadora, la 94.1. Agradecido al Señor por estar una vez más, un poquito tarde siempre, bueno, pero la cuestión es que hemos llegado. Gracias le damos al Señor por todas las cosas que nos suceden. Y bueno, saludo a los hermanos de la congregación, a cada uno, hermano, el Señor le bendiga. A cada hermana y hermano que se congrega en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, un gran abrazo. También a Nino, a Karina, al pastor Néstor y a la congregación, también al pastor Nicolás Blanco y también a su amada esposa, a pastor también que el Señor le bendiga grandemente a Maxi, el pastor Maximiliano. El Señor le bendiga el grupo que tiene en el 35, al hermano Aníbal. El Señor bendiga grandemente a toda su familia y hay tantos para saludar. A la provincia de Misiones, a todos los hermanos que me conocen por allá, a la provincia del Chaco, a la provincia de Santiago del Estero, de Entre Ríos, Corrientes. El Señor bendiga grandemente a los hermanos. El Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y ya vamos a comenzar con la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Padre, te doy gracias por permitirme venir a la radio una vez más, Señor. Gracias te doy, Señor, y ahora te pido que tu Espíritu Santo pueda, Señor, tomar todo mi ser para poder trazar tu palabra correctamente. Bendice a todos los oyentes de la radio, Señor, a cada hermana y hermano que escucha la radio, puedan tú abrirle los ojos del entendimiento para que él pueda conocerte cada día más, Señor, para que él pueda abundar en más y más, Señor, en la sabiduría y en el entendimiento de tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces dijimos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 5 estábamos, creo que no sé si lo habíamos terminado, eso no me acuerdo, ¿no? Y estábamos hablando sobre una inmoralidad en extrema, ¿no? En la congregación de Corintio, ¿no? Y en la versión 1960 dice un caso de inmoralidad juzgado. Dios, gloria al nombre del Señor. Y claro, eso es todo causante, todo eso vino por causa de que ellos no habían recibido. Si bien Pablo les habló la palabra del Señor, como dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 5, dice que porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, ¿vio? Pablo había hecho bien su trabajo ahí en medio de los corintios, pero los corintios no habían inclinado el oído, simplemente habían escuchado, ¿no?, a la palabra, pero no habían inclinado el oído. Y eso pasa muchas veces, ¿no?, en la vida de la iglesia, donde los hermanos hacen tanto sacrificio para ir a la iglesia, a veces en el frío, a veces en la lluvia, a veces en las luchas, en las pruebas, a veces en el cansancio que tienen en el cuerpo por haber trabajado toda la semana. Vienen a la reunión, pero no inclinan el oído, y a causa de eso entonces vienen las divisiones, como lo leímos ahí en el capítulo 2, capítulo 3, que hablamos de las divisiones. Y bueno, y eso es a causa que no se sigue bien la doctrina, la enseñanza que el apóstol Pablo enseña. Eso es el problema muchas veces, ¿no? Por eso cuando usted va a la iglesia, va a la reunión de los santos, usted tiene que inclinar el oído, ¿no?, para escuchar la palabra de Dios, ¿no?, y atesorar en el corazón a fin de que esa palabra pueda hacerse carne en usted
y en mí también. Porque está escrito que la palabra se hizo carne, ¿vio? Se hizo realidad. Gloria al nombre del Señor. Y entonces así también tiene que ser con nosotros, con cada uno de nosotros. La palabra tiene que hacerse carne, tiene que hacerse realidad en nosotros, ¿no? Y eso es cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros queremos escuchar más de Él, queremos aprender más de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre, ¿no?, en nosotros y por nosotros. Queremos conocerle más. Fíjese que los hermanos, por ejemplo, de Éfeso, ellos abundaban en amor y en fe, según el apóstol Pablo. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 1 de Efesios, y dice así: vamos a leer en el versículo, espere que no tengo bien puestos mis anteojos, es como que sí tengo los dos vidrios. Gloria al nombre del Señor. Dice, según escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Vio? Y bueno, y después dice, en el capítulo 1, verso, espere que lo estoy buscando, hermano. Dice en el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, de nuestra redención, de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿No? Estamos en el versículo 14. Gloria al nombre del Señor. En Efesios capítulo 1, 14. Lo estoy buscando en una versión más moderna, digamos, más de este tiempo, ¿no? 14. Por este motivo he aquí que yo también, desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos. Los hermanos de Éfeso, ellos abundaban en fe y abundaban en amor. Pero sin embargo le faltaba algo a ellos, ¿no? Y Pablo no cesaba de dar gracias a Dios por los hermanos de Éfeso, por cuanto ellos abundaban en fe y en amor, y mencionaba a los hermanos delante de la presencia de Dios en todas sus oraciones, según el versículo 16 del capítulo 1 del libro de Efesios. Y él oraba, ¿no?, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Vio? ¿Será que no lo conocían? O sí lo conocían ellos por medio del conocimiento que Pablo le había dado. ¿Vio? Pero no lo conocían en el sentido práctico, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de su entendimiento, los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. Entonces vio, los hermanos muchas veces escuchan la palabra pero no la oyen. ¿Vio? Y eso trae después problemas en la iglesia. Trae problemas que son las divisiones, como Pablo nos hace ver en el libro de Primera de Corintios. ¿Vio? Y eso lleva, cuando no hay una obediencia a la palabra, cuando no hay un conocimiento de pleno de la buena voluntad de Dios,
Entonces pasan cosas como la que pasaron en Corintio, eso pasa hoy también. Hoy la iglesia está llena de divisiones, llena de chismes, de cuentos, de escoger a qué pastor le vamos, con el cual nosotros le vamos a congregarnos, ¿vio? A mí me gusta más el pastor Ricardo, a mí me gusta más el pastor Antonio, a mí me gusta más el pastor Nicolás o el pastor Maximiliano, ¿no? Y a mí me gusta, y así escogen con qué pastor van a ser pastoreados, ¿vio? Cuando eso no es importante. No, lo importante es que los ojos del entendimiento sean alumbrados para poder conocerle más al Señor. Porque al fin y al cabo el que nos pastorea es el Señor, es el Espíritu del Señor, es la vida del Señor. Pero bueno, acá después viene un caso de inmoralidad que creo que ya lo hablamos. Porque cuando uno no acepta bien la enseñanza y no acepta el apostolado, lo voy a volver a repetir porque esto ya lo dije, cuando uno no acepta la enseñanza y el apostolado y el maestro, el predicador que Dios nos levantó para que nosotros pudiéramos conocerle más y más a Cristo, no solamente a Cristo, no solamente a Jesús, sino al Señor Jesucristo resucitado. Porque la mayoría de la iglesia conocen a Jesús, aquel que murió en la cruz, pero no conocen al Cristo resucitado. Porque para conocer al Cristo resucitado uno tiene que tener una experiencia con ese Cristo resucitado. ¿Y cómo se puede obtener una experiencia con el Cristo resucitado? La única manera que usted pueda tener una experiencia con el Cristo resucitado es permitiéndole a la vida de Cristo resucitado que está en nosotros manifestarse. Porque nosotros tenemos la vida del Cristo resucitado en nuestro espíritu, como dice ahí en Primera de Corintios, creo que capítulo 5, capítulo 6, versículo 17, voy a verlo. Sí, acá dice, capítulo 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nosotros ahora somos un espíritu con el Señor. Dios está en nuestro espíritu y nosotros estamos en el espíritu del Señor. Entonces ahora nosotros podemos experimentar, ¿no?, al Cristo resucitado porque experimentamos la vida de Él, la vida que lo sostiene a Él. El Cristo resucitado literalmente hoy está en el cielo intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Pero tenemos la vida resucitada de Cristo en nosotros y esa vida tiene que manifestarse en nuestro cuerpo humano. Bueno, y a veces hay cristianos que no tienen ese conocimiento, ¿no?, que ellos están más preocupados, ocupados en las obras, en todo, en salvar almas, en predicar el Evangelio, en repartir tratados, están preocupados en las vigilias, están preocupados y ocupados en salir y ir a un lugar de retiro para poder espiritualizarse un poco más. Y eso no digo que no sea bueno y que no haya que preocuparse, pero lo primero que tenemos que preocuparnos es en Cristo que está dentro de nosotros. Tenemos que ocuparnos y preocuparnos por que ese Cristo que está dentro de nosotros se manifieste. Entonces, cuando ese Cristo no tiene el control de nuestra vida, el cristiano no sabe que dentro de su cuerpo humano hay una vida resucitada que quiere darse a conocer. Cuando no tenemos ese conocimiento porque los pastores no lo conocen, no lo pueden aplicar a la iglesia, entonces los hermanos viven una vida en el alma, donde están los sentimientos, las emociones, ¿vio? Todo es emoción y todos son sentimientos. Pero en cuanto a la realidad de poder conocer a Cristo resucitado, no lo pueden alcanzar, porque para poder conocer al Cristo resucitado uno tiene que creer que en él, en ese vaso de barro que está ahí, que se llama cuerpo humano, ahí está la vida de Dios y que esa vida quiere darse a conocer.
Cuando eso no pasa, cuando eso no ocurre en la iglesia local, entonces vienen los problemas que vinieron aquí a la iglesia de Corintio, ¿no? Donde acá vemos a un hermano que tenía a la mujer de su padre y que toda la iglesia le permitía. ¿Vio? No había ni un hermano espiritual ahí que le pudiera corregir. Y así pasa que cuando nosotros no conocemos al Cristo resucitado que está en nosotros, cuando no conocemos, ¿no? Cuando no reconocemos al maestro, al apóstol y al predicador que Dios nos dio a nosotros, que es el apóstol Pablo, entonces vienen situaciones dentro de la iglesia donde en vez de traerle gloria y honra al Señor, le traemos vergüenza, como siempre pasa. Siempre pasa que el Evangelio es avergonzado por medio de aquellos que predican el Evangelio o que dicen que son hijos de Dios. ¿Eso a causa de qué viene? Bueno, eso a causa viene de escuchar a otros predicadores que no sea el apóstol Pablo. ¿Vio? Porque hay otros que se introducen dentro de las iglesias y tratan disculpe que lo repita nuevamente, tratan de introducir enseñanzas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Tratan de introducir, como ya hablamos la semana pasada, muchas enseñanzas que en vez de traerle gloria al Señor le trae vergüenza. Bueno, usted si quiere escuchar a qué enseñanza me refiero, usted tiene que volver a escuchar por medio de nuestro canal de YouTube, puede ir a escuchar la predicación del día viernes y del día jueves, ¿no? Pastor Ramón Encina, la última trompeta, así se llama el canal de nuestra iglesia. Entonces Pablo le decía a los corintios cuando ellos, lo voy a leer desde el versículo 1 al 5 hasta donde el Señor me dé. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, que tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros te habéis envanecido. ¿No debería más bien lamentaros, haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, ¿no? Y él usa la autoridad apostólica, el apóstol Pablo ahí, la autoridad de maestro y de predicador, y él usa esa autoridad, y él dice, ya lo he juzgado, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese, este hombre tomó la mujer de su padre, como su esposa, como su mujer, fornicando con ella, adulterando con ella. Y no había nadie que corrigiera ese error. No había nadie que se levantara ahí, que lo reprendiera y que lo amonestara para que él deje esa forma, para que él, con su ejemplo, otros no lo imiten. Así muchas veces dentro de las congregaciones, estas conductas que son terribles, que ni el mundo las practica, ¿no? Vienen a través de las falsas enseñanzas que hay en la iglesia. Hay muchas malas enseñanzas. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos la iglesia, la vida de la iglesia, más o menos hace 54, 55 años atrás, ¿no? En la iglesia se enseñaba que un hijo de un hermano no podía casarse con una persona que no fuera creyente, porque no, eso era una falta muy grave. Que un hijo de Dios se casara con una pecadora, con una persona que no era salva, o una hija de Dios se casara con un incrédulo. Después de eso se alivianó esa enseñanza, ¿no? Después de eso se permitió, y eso trajo mucha destrucción a la vida de aquellos que lo hicieron y a la vida de la iglesia, porque la hermana que se casa con un inconverso,
ella representa en tipo figurado, ¿no? Representa a la esposa de Cristo, representa a la desposada, cada joven, ¿no?, que está por casarse dentro de la iglesia, representa a la desposada. Y ella tiene que llegar al día de su matrimonio, no sin haber conocido varón, ¿no? Y bueno, y esas enseñanzas se han abandonado, son viejas, ya no corren en este tiempo, dicen, pero la palabra de Dios es la misma ayer y por los siglos. Entonces, así los jóvenes también tomaron, como hizo Israel. Israel tomaron de las hijas de los cananeos y las convirtieron en sus esposas, y tomaron hijos de ellos y lo convirtieron en esposa de las hijas. Así pasó en la iglesia. Es una enseñanza terrible que echa a perder a la iglesia, que le trae vergüenza, que le trae deshonra a la iglesia y al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son enseñanzas, son doctrinas que la iglesia ha abandonado porque dice que ahora estamos en el 2026 y que esas cosas ya no van más. Pero sin embargo la palabra de Dios no habla así. La palabra de Dios nos dice qué comunión tienen la luz con las tinieblas y qué acuerdo hay en el templo de Dios y en el templo de Belial. Esas son doctrinas que, lógicamente, que no son muy populares, porque hoy la iglesia vive con el mundo, paralelo al mundo y mezclado con el mundo, y entonces entra cualquiera dentro de la iglesia y se lleva a las mujercitas cargadas de pecado, se las lleva, se casan con ellos y después la vida que ellos tienen es una vida desgraciada. Como ya ha pasado con tantas y tantas hermanitas, ¿no? Doncellas que se han casado con inconversos porque eran lindos los filisteos, y ellos los llevaron a vivir una vida terriblemente mala. Las abandonan después de sacarse por así la alegría. Las abandonan a ella y a sus hijos y queda la hermana cargando a ese niño, o a 2 o a 3 niños, y bueno, y ahí empieza toda una vida, ¿no?, de mucha tristeza, todas esas cosas. Entonces es lo mismo que este hombre quiso introducir acá en la iglesia de Corintios, que uno puede tomar la mujer de su padre y tener relación con ella, y usted lo tiene que aceptar, ¿no?, por así decirlo, porque nadie le reprendió. Pero estaba ahí el apóstol Pablo, ¿no?, donde dice: yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, dice en el versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Vio cómo hay que tener cuidado con la mala enseñanza? También creo que la mala levadura creo que está en Marcos capítulo 16, creo que es, no me acuerdo, capítulo 16, 17, donde dice: cuidado de la levadura de los fariseos, ¿no? Cuidado porque la mala enseñanza es pecado, ¿no? Eso es pecado contra la cabeza que es Cristo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, de la vieja enseñanza, ¿vio?, de la vieja doctrina, de aquella doctrina que no es conforme a la palabra. Límpiense de eso, ¿no? Y dice: para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque Cristo no va a morir nuevamente para que nuestros pecados sean perdonados, sino que cuando nosotros, los hijos de Dios, pecamos, entonces el resultado de ese pecado es la muerte física, no la pérdida de la salvación. Porque la salvación no se puede perder porque usted no ganó la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos ha hecho por haber creído en Jesucristo. No, eso dice la palabra de Dios, que por fe somos salvos.
Entonces, por eso Pablo dice, para que seas salvo en el día del Señor, porque la salvación ya la tiene asegurada por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero sus hechos carnales lo llevan a este hermano, lo llevan a morir antes de tiempo. Entonces, sigamos un poquito leyendo, porque creo que esto ya lo hemos visto en la semana pasada. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Nosotros somos una masa sin levadura, la iglesia, ¿no? Es decir, ¿qué significa la levadura? La levadura es la falsa enseñanza, la que introducen los que viven conforme a la carne, introducen enseñanza dentro de la iglesia que hacen que la iglesia no sea sin levadura, sino es que la levadura es la mala enseñanza, es la falsa doctrina, digámoslo así. Gloria al nombre del Señor. Ahí en 2 de Corintios voy a leer capítulo 7:1. 2 de Corintios 7:1. Gloria al nombre del Señor. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Lo voy a leer de nuevo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? Hoy necesitamos limpiarnos de tanta inmundicia, de tanta falsa doctrina, de tanta falsa enseñanza que hay en las iglesias. Necesitamos limpiarnos de eso. Y entonces, ¿cómo hizo Dios para que nos limpiemos? Y nos limpiamos por la palabra, por el lavacro de la palabra que es la palabra de Dios. Es el agua que nos limpia la palabra, que nos santifica la palabra. Entonces, pero primeramente tiene que haber un temor reverente, ¿no? De no vivir una vida que a Dios no le agrada. Dice, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta o el culto, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces vamos a hacer el culto, pero con personas que enseñen la verdad. No, hay muchas veces que se levantan en medio de las reuniones de la iglesia personas que no conocen la verdad. Conocen la palabra, pero no conocen la verdad. Porque la verdad, para conocerla usted tiene que tener una experiencia con la verdad. ¿No? Y la verdad es Cristo, y Cristo está en nosotros como vida, también como la cabeza del cuerpo de la iglesia. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos delante del Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. No podemos enseñar cualquier cosa. No se puede enseñar cualquier cosa. No, todo lo que usted ha aprendido, usted lo tiene que pasar por la zaranda, que es la palabra de Dios, para ver si está de acuerdo con las 14 epístolas del apóstol Pablo, y entonces usted podrá afirmarse en esa verdad. ¿Vio? Predicamos la palabra de Dios en la presencia de Dios. Entonces, así que celebremos cultos, fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, ¿no? De sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Así les escribió el apóstol Pablo a la iglesia. No se junten con los fornicarios, ¿no? No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No me estoy refiriendo a los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ¿no? O con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ¿no? O avaro, ¿no? Mezquino, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es una palabra dura que Pablo está empleando aquí. Pero no había otra forma. Jesús también usó palabras duras cuando él habló al pueblo de Israel, especialmente a los escribas y a los fariseos, ¿no? Porque no había otra forma, porque esta es la manera de confrontar a la iglesia con su pecado, ¿no? Cuando la iglesia está en pecado hay que confrontarla con su pecado. ¿Cuál es el pecado de la iglesia de Corintio? No, el pecado de la iglesia de Corintio era que ellos tomaron a otro como cabeza y no a Cristo. No, ellos no tomaron como maestro, predicador y apóstol Pablo, sino que lo tomaron a otros, a Apolo, a Cefas, ¿vio? Y a causa de eso, de esas enseñanzas que ellos tenían, ellos no podían entenderlas porque el único evangelio que se puede entender es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y entonces dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, no es que sea un hermano, no es un hermano, porque un hermano es uno que ha sido enseñado por el mismo Padre que me enseñó a mí, por el mismo maestro que me enseñó a mí, por el mismo predicador que me enseñó a mí. Entonces, si hemos sido enseñados por el mismo Padre, el mismo apóstol, el mismo predicador, entonces, ¿por qué vamos a vivir vidas diferentes? ¿Por qué vamos a manifestar vidas diferentes si hemos sido enseñados por un mismo Padre? Y ese Padre nos enseñó a vivir en santidad, nos enseñó a vivir en el temor de Dios, nos enseñó a vivir separados de la carne, del mundo y del diablo. Y entonces, si fuimos enseñados, ¿por qué no seguimos las enseñanzas que ese Padre nos dio? Es porque, ¿sabe? Muchas veces el Padre que Dios destinó para nosotros no es reconocido. ¿Y quién es nuestro Padre? Pablo dijo, yo soy vuestro Padre porque yo os engendré en el Evangelio de su Hijo. El apóstol Pablo dijo así, yo soy vuestro Padre, y Él nos enseña todo el mismo Evangelio, la misma doctrina. No, Él no tiene otra enseñanza que no sea el Evangelio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Vio? Por eso, cuando no aceptamos al Padre, no aceptamos sus enseñanzas, su doctrina, entonces hay levadura, ¿vio? La masa con levadura está ahí, la iglesia está llena de levadura, ¿no? Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, pero no se está refiriendo solamente a lo natural, a lo carnal, sino que se está refiriendo a lo espiritual. Muchos fornican espiritualmente. Muchos son mezquinos espiritualmente, muchos son idólatras espiritualmente, maldicientes, borrachos, ¿vio? Ladrones, muchos hijos de Dios nacidos de nuevo, pero lo que pasa es que no fueron enseñados por el Padre que Dios señaló, por el Maestro, por el apóstol y predicador que Dios señaló. Entonces, claro, cuando somos de diferentes padres, tenemos diferentes enseñanzas, diferentes vidas. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros a los que están dentro? Hay cosas que se tienen que juzgar. Para dar un justo juicio tenemos que averiguar bien todo, bien detenidamente, pero para eso está el ministerio. Para que el ministerio ponga orden,
Por eso en algunas iglesias hay pastores que no quieren ministerio, quieren gobernar ellos solos, quieren conducir la iglesia ellos solos. Pero nuestro Padre, predicador, apóstol y maestro, nos enseña en el libro de Efesios capítulo 4, 11 que Dios constituyó en la iglesia, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay muchos que no quieren el ministerio dentro de la iglesia. Quieren ser ellos solo lo que lleven la iglesia adelante para que nadie lo contradiga en nada. Y establecen su propia mente y su propia idea, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso pasa hoy. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Así termina el apóstol Pablo el capítulo 5. ¿No? Hacer caso a las enseñanzas, a las doctrinas de nuestro apóstol, predicador y maestro, que es el apóstol Pablo, nos garantiza a nosotros no vivir una vida en el Espíritu, satisfacer a Dios a través del Espíritu, ser uno con la cabeza que es Cristo. Eso nos garantiza a nosotros. Si nosotros somos oidores solamente de la palabra de Dios, pero no la anidamos en nuestros corazones, no la retenemos en nuestros corazones a la palabra de Dios. Yo siempre le hablo a mis hermanos y le digo, ¿por qué Israel no alcanzó a establecer con Jesús el reino? Y porque Israel rechazó la voz de Dios. ¿Cuál era la voz de Dios? Jesús era la voz de Dios para Israel. Él era como Dios mismo. Muéstranos al Padre y no basta, dijo Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no sabéis que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo el Señor Jesús a Felipe. Pero el pueblo de Israel rechazó a la voz de Dios. Nosotros, la iglesia gentil, Dios nos levantó un apóstol, predicador y maestro para que nos hable de parte de Dios. Y ese apóstol, predicador y maestro es el apóstol Pablo, ¿no? Después Pablo sabemos que tenía colaboradores, ayudadores, como Timoteo, como Tito, como Epafras, como Silas, como Apolos, como Bernabé. Eran hombres que enseñaron lo que Pablo les enseñó. No añadieron al evangelio de Pablo algo nuevo. No buscaron sobresalir ellos, no, sino que él les habló del evangelio de la cruz y ellos predicaron el evangelio de la cruz. Predicaron a Cristo y a este crucificado, los que fueron enseñados por Pablo. Y nosotros los que somos enseñados por Pablo, no buscamos ser reconocidos, sino que buscamos que Cristo sea reconocido, ¿no? Hoy la iglesia desconoce mucho sobre lo que ha recibido. ¿Qué ha recibido la iglesia? La iglesia ha recibido una vida que venció la cruz, que venció la tortura, que venció la muerte, que venció la sepultura. Es una vida resucitada la que tiene Cristo hoy y esa vida recibimos nosotros y tenemos que darle lugar a esa vida, no poner obstáculo a esa vida. ¿Qué es lo que obstaculiza la vida de Dios en nosotros? El yo. Mientras que yo vivo, Cristo no puede vivir. Pero cuando yo estoy muerto, entonces Cristo vive en mí. Y ese es el evangelio maravilloso de la gracia. El evangelio de la gracia vino para bendecirte. No, todas las 14 epístolas del apóstol Pablo no hay ni una condenación para los hijos de Dios, sino que cada uno tiene que ver
tiene que mirarse a sí mismo y ver si Cristo está en él o no. Como dice ahí en Primera de Corintios capítulo 13. Gloria al nombre del Señor. Creo que es Primera de Corintios capítulo o segunda. Voy a ver bien. No sé si tendrá capítulo 13, segunda. Ya le digo, hermano, sí, capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Quién está en usted? Jesucristo. Jesucristo está en usted. La vida del Cristo resucitado. Esa vida no puede ser vencida jamás. Y si nosotros le damos lugar a esa vida que Dios puso en nosotros, nosotros nunca seremos vencidos por lo malo, sino que venceremos con el bien el mal. Hay que darle lugar a esa vida, pero esa vida muchas veces tiene impedimento, y el impedimento de esa vida es la carne, su carne, mi carne, la carne de cualquiera. Entonces nosotros, en vez de vivir conforme a la carne, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu. No sé qué hora es, hermano. 51, gracias, hermano. Entonces, fíjese, hermanos amados, este programa tiene la intención de hacerle ver la diferencia entre lo que usted aprendió y lo que le dice la palabra de Dios. No, usted tiene una vida nueva dentro suya, de su cuerpo humano, que quiere darse a conocer. Pero para darse a conocer esa vida, usted tiene que recibir las enseñanzas que Dios nos dio a través del apóstol, predicador y maestro, que es el apóstol Pablo. Porque ningún apóstol ni ningún predicador pudo predicar como Pablo predicó, lo que él predicó. No, aún los apóstoles del reino, ellos aprendieron el evangelio de la gracia por medio de Pablo. El apóstol Pedro dice que Pablo hablaba cosas difíciles de entender y con muchos indoctos tuercen para su propia perdición, dice. Seremos juzgados conforme al evangelio de Pablo, que Dios le reveló, que Dios le mostró al apóstol Pablo para que lo predicara a los gentiles. ¿Usted está seguro que Jesús muera en usted? ¿Y cómo sabe eso si nunca usted le dio el lugar a la vida de Dios que está en usted? Dele lugar a la vida de Dios que está en usted. Ese es el poder más grande que usted tiene. El poder más grande que nosotros tenemos es la vida resucitada de Cristo. Porque la vida resucitada de Cristo es la vida del Padre. Ahora, fíjese que en los días de su carne Jesús estaba sujeto al Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo está sujeto a Jesús, a Jesucristo, al Cristo resucitado. Por eso Él lo envió, porque está sujeto. Por eso, hermanos amados, hermana amada, conózcase a sí misma, conózcase a sí mismo, hermano. ¿Quién es usted? ¿Qué hay en usted? ¿Qué ha recibido? Lo que ha recibido es más poderoso de lo que tenía antes. Y si es más poderoso de lo que usted tenía antes, entonces lo que tenía antes no puede gobernar su vida. No puede llevarlo nuevamente a pecar. Porque ahora tenemos el poder del Espíritu, como dice ahí en Romanos, y terminamos con ese versículo por el día de hoy, hermanos. Romanos capítulo 8, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, pues ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús, ¿no? Y después en el 2 dice, porque la ley del Espíritu, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Hay un poder terrible en nosotros, en nuestro vaso de barro. Es un poder terrible para hacer lo bueno. Es un poder para vivir en santidad. Es un poder que hemos recibido para vivir obedeciendo la palabra de Dios. Tenemos una vida poderosa que puede vencer todo aquello que se levanta en contra.
pero hay que darle lugar a esa vida. Hay que darle lugar a Cristo que mora en nosotros. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por permitirme hablar esta palabra en la radio, y le pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ustedes saben que todas las mañanas estoy por YouTube y por Facebook predicando el libro de Primera de Corintios. Por eso estoy en el capítulo 6 ahora. Pero ya prediqué durante la semana pasada el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Le invitamos de 11 del mediodía a las 12 del mediodía a escuchar nuestra enseñanza o nuestra meditación del libro de Primera de Corintios. No, que el Señor le bendiga grandemente. Oren por nosotros, hermano. Nosotros necesitamos de sus oraciones. No le vamos nosotros a andar sobando la oreja, ni vamos a andar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vamos a hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y que el Señor bendiga grandemente la vida de la iglesia. Amamos la iglesia, amamos la vida de la iglesia. Queremos a todos los hermanos, no importa de qué iglesia sean, no importa de qué dominación sean, si son bautistas, si son lo que sean, no nos interesa eso a nosotros. Nosotros, mientras que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y amen al Señor Jesús, no hacemos distinción de nada. Son nuestros hermanos y son muy amados para nosotros. Padre amado, te doy gracias por permitirme o haberme permitido predicar tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermana y hermano que ha escuchado esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre.